Hola a todos, soy Matius Morales. Agradecer primeramente por la invitación, por compartir algo de música con ustedes. La música es más que música, es un canal para conectarnos con él. Por eso la idea de esto es que te puedas relajar, puedas pensar en él y entregarte a él a través de las palabras, de la letra. Nos vamos a desconectar del resto para conectarnos con Dios. Y te invito a que disfrutes esta canción y la puedas cantar desde tu corazón junto conmigo. Dios te bendice. Señor, mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. De gracia, vengo en humildad,
me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Dios le bendiga en este domingo en el que nos unimos en un mismo espíritu para alabar y adorar al Señor. Y después de esta introducción de alabanza y adoración, vamos ahora a la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir un pasaje que se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 12 a 14. Dice así la palabra del Señor. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. Vemos en este precioso pasaje los distintos niveles de madurez espiritual por los que debemos transitar cada uno de nosotros. Nadie llega a madurar espiritualmente si no ha pasado por estas tres etapas naturales de crecimiento. Esto quiere decir que no basta ser un creyente, sino que hay que llegar a ser un creyente maduro. Esa es la meta. Madurar en el Señor, tener nuestras convicciones y nuestra fe firme en la roca que es Jesucristo. ¿A qué se debe la inmadurez espiritual? Se debe a que muchas de las personas que nacieron de nuevo dejaron de crecer hace tiempo. Nacieron de nuevo, pero no han crecido. En este pasaje que hemos compartido encontramos las tres edades que conforman la vida de un ser humano. Juan habla del niño, del joven y del padre. Estos crecimientos nos muestran el proceso de ir desde la niñez hasta la paternidad. A lo mejor usted piensa que estar espiritualmente saludable es una señal de madurez. Pero fíjese usted que un niño de 5 años puede estar muy bien de salud, pero es inmaduro. Alguien pudiera preguntar, ¿y qué de los dones espirituales? ¿Son los dones espirituales una señal de madurez? Y yo creo que no. Sansón es un ejemplo de ello. Sansón tuvo muchos dones, pero fue un creyente inmaduro. Es más, la iglesia de los Corintios estaba adornada con todos los dones. Allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 5 y 6, se los menciona. Pero era una iglesia inmadura. Entonces, ¿cómo medimos la madurez de una iglesia? La madurez de una persona. La debemos medir por la manera como ella crece en calidad. La madurez es un proceso que lleva toda la vida. No es una carrera de 100 metros planos. Es un maratón donde corremos siempre por llegar a la meta. Y a medida que vamos avanzando, vamos madurando.
Usted puede ser un creyente con una visible vida espiritual, pero puede ser un creyente inmaduro. Y el reto a la madurez es la meta más anhelada de todo creyente. Por eso es que nos hará muy bien meditar sobre estas 3 edades de madurez espiritual. Veamos pues en qué consiste la madurez espiritual. Veamos ahora el curso desde la niñez espiritual hacia la adultez, hacia la madurez. En primer lugar, podríamos decir que la madurez espiritual consiste en atravesar esa dulzura, ese tiempo de niñez. Allí en el versículo 12 dice Juan: les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. En primer lugar, todos aquellos que hemos estado cerca de niños, nos damos cuenta que los niños son egoístas. La madurez se enfrenta al mismo comienzo de la vida. Se suponía que el único ser que entró maduro al mundo era Adán, puesto que él no nació de mujer, no fue un bebé, no fue amamantado, no usó pañales ni chupete, fue criado como adulto. Sin embargo, probó que era inmaduro cuando manifestó su egoísmo, visto en su desobediencia a las prohibiciones que Dios les había dado. Pero a excepción de él, todos tenemos que comenzar nuestra vida desde la niñez. ¿Y quién es un niño? Lo primero que decimos es que todos los bebés son hermosos, sobre todo los nuestros. No importa el tamaño o el color que tengan, ellos simplemente despiertan nuestra ternura y nuestra admiración. Pero por otro lado, los niños son los seres más egoístas que existan. Quítele algún juguete de las manos a uno de ellos y verá el lío en el que se mete. Ellos no hacen nada, por lo tanto viven ociosos. Y no piense usted que ellos le van a ayudar a limpiar la casa, pues no tienen ninguna consideración. Solo piensan en jugar, comer y dormir. Ellos son los que despiertan en la madrugada a sus padres, a sus madres, robándoles el tan ansiado sueño. La etapa de un nuevo creyente también transita desde esta dulzura de la vida que recién comienza y hasta siente el llamado primer amor, que todo gira alrededor de sí mismo. Pero un bebé crece y lo que se espera de un bebé en Cristo también es que crezca. Tiene que dejar la etapa del biberón para ingerir comida sólida. Pablo escribió en 1 Corintios 13, capítulo 11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. O sea, hay una etapa en la que todos somos niños espiritualmente. Es un hijito perdonado, dice Juan. Dice que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y esta es una experiencia única. Pablo lo describe como a quien se le dio vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero dos cosas pasan en un nuevo creyente, en un niño espiritual. En primer lugar, sus pecados son perdonados. Así lo afirma en el versículo 12 que hemos leído. Y en el siguiente, en el 13, afirma que conoce al Padre. Esto es una obra consumada que le da la garantía de la vida eterna, seguridad en su salvación y la experiencia de conocer a Dios como su Padre.
Pero al igual que un bebé, el creyente no puede quedarse en esa etapa. Ellos deben crecer. Y ese crecimiento es lo que se conoce como madurez espiritual. Por supuesto que en una iglesia no todos los creyentes son maduros. La realidad es que tenemos creyentes inmaduros. Estos son los hijitos que solo se conformaron con el perdón de sus pecados. Se quedaron allí. Pero el llamado es a dejar de tomar leche para ir hacia los alimentos sólidos que nos hagan maestros en la palabra, como nos cita Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Por eso hay que sacar a ese niño espiritual de la cuna espiritual. ¿Cómo reaccionaría usted si un domingo llegara a su iglesia y en la sala de cuidado de niños encontrara a un hombre de 50 años meciéndose en una mecedora y chupándose el dedo gordo? ¿Y cuál sería su impresión si al preguntarle qué hace ahí, le dijera que hace 50 años que visita ese lugar y por cuanto le gustó, se quedó allí por el resto de su vida? Además de nuestro muy justificado asombro, concluiríamos que ese bebé gigante se detuvo en su desarrollo en el tiempo. ¿Tenemos esos bebés gigantes en nuestras iglesias? Por supuesto que sí. ¿Cómo se reconocen? Son aquellos creyentes que se siguen alimentando con leche, chupándose el dedo gordo. Son aquellos que no crecen, solo esperan que les sirvan. Son aquellos que están siempre prestos a criticar todo lo que se hace. Para ellos nada funciona bien. Y la iglesia de Corinto estaba llena de ellos. Pablo los llamó cristianos carnales, todavía necesitados de leche, con total falta de madurez. Ahora bien, la gran misión es sacar a ese niño de la cuna y traerlo al campo para que corra. La madurez espiritual consiste en atravesar la triunfante batalla de la juventud. Allí en el versículo 14, en la segunda parte del versículo, dice Juan: les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Madurez significa vencer al maligno. La juventud durante el tiempo de Juan se caracterizó por vencer al maligno. Los músculos de su masculinidad espiritual enfrentaron la más fuerte de las batallas. Esta declaración nos pone al descubierto una extraordinaria señal de madurez. No era fácil vivir en el siglo I cuando los cristianos eran perseguidos. Hay muchos enemigos que tienen que enfrentar y vencer un creyente. Hasta hoy, hasta el tiempo de hoy. Pero vencer al maligno es una de las victorias más grandes. En la escala de la madurez espiritual, esta es muy deseada. En esta etapa ya se quedaron atrás los pañales y los biberones. Ahora lo que hay es ser fuertes para ir a las batallas, propio de la juventud. ¿Has llegado a esta categoría de ser un guerrero espiritual? Y aquí no se trata que no le tengas miedo al diablo, como muchos dicen, sino más bien que el diablo te tenga miedo a vos, por la forma como encarás ese nivel de madurez. No basta ser un creyente si no estoy en el campo de batalla. No debo contentarme solo con que mis pecados sean perdonados, sino que esté venciendo al maligno. Y cada vez que vencemos al maligno, éste huye.
Y vencerlo es una señal de madurez. Cuando tenemos la capacidad de resistir las tentaciones del enemigo, es una buena señal de madurez. Y madurez significa ser un creyente fuerte, como los jóvenes. Cuando Juan escribió diciendo, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes, estaba declarando una verdad universal. Los jóvenes tienen un vigor que no tienen los bebés ni los ancianos. En Proverbios 20:29 se nos dice, la gloria de los jóvenes radica en su fuerza, la honra de los ancianos en sus canas. La fortaleza de la juventud espiritual nos muestra a ese grupo de creyentes que han logrado vencer muchas de sus debilidades. Se nota su crecimiento, por cuanto ya no son bebés en el Señor. Ahora ellos son poseedores de una gran fortaleza que los capacita para ser resistentes a los ataques del enemigo, pero también para soportar a los más débiles en la fe. ¿Pero de dónde obtiene el joven esa fortaleza? De la palabra de Dios. Juan sigue diciendo en el verso 14, y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y esta palabra es clave, permanece. Permanecer es estar siempre, de continuo. Muéstreme un creyente débil e inmaduro y yo le hablaré de un creyente que no lee ni aplica la palabra de Dios. Pero muéstreme usted a un creyente fuerte como un roble y le hablaré de alguien que permanece en la palabra de Dios y la pone en práctica. Sería bueno preguntarnos, ¿dónde estamos? ¿En la guardería infantil? ¿O ya estamos en el campo de batalla siendo un conquistador? La madurez espiritual consiste en llegar hasta la cumbre de la sabiduría paternal. En el verso 14 que hemos leído, en la primera parte de este verso 14, dice Juan, les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Los padres tienen un conocimiento avanzado. Y es interesante que Juan, mientras escribe 2 veces a los hijos y a los jóvenes, añadiendo algo distinto, también les escribe a los padres el mismo asunto. Han conocido al que es desde el principio. La meta de todo creyente es llegar a conocer a Cristo en su estado más profundo, más cercano, más íntimo. Y cuando esto ocurre, estamos alcanzando la cúspide de la madurez espiritual. Una característica de un creyente maduro es la capacidad que ha desarrollado por conocer a su Señor. Y para que esto ocurra, debemos llegar a la misma determinación de Pablo, quien hablando de sí mismo, dijo allí en Filipenses capítulo 3, versículo 7, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y agrega en el versículo 8, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Todo lo que él había logrado en su vida lo consideraba ahora como una pérdida por haber conocido a Cristo. Y Juan había pasado la etapa de los hijitos y de los jóvenes. Ahora él estaba en la etapa de padres. Y nadie más como él para hablarnos de haber conocido a Jesucristo de una forma real y personal. Mientras los demás discípulos hablaban de su origen biológico, en los evangelios hablamos de su origen, se habla de quiénes fueron sus antepasados. Juan habló de Cristo desde el principio de la eternidad. Allí en el evangelio de Juan capítulo 1, él habla desde el principio, él estaba. Por eso que Juan había llegado a un conocimiento muy, muy profundo de Jesucristo. Y eso es tener un conocimiento avanzado
en Cristo. Los discípulos llegaron a esa etapa de madurez. También los padres tienen una sabiduría avanzada, no solamente un conocimiento, sino una sabiduría para aplicar ese conocimiento. Y lo más notorio de esta etapa de madurez de los padres es la sabiduría acumulada, lo que se llama la experiencia. Y esto se lo conoce como la probada sabiduría paternal. El padre es alguien que hace rato dejó la infancia espiritual. Su diario caminar con el Señor no solo le ha hecho estar más cerca de Él, sino que lo ha dotado de gran madurez para sostener a los débiles en la fe. Ahora Él no depende de otros hermanos tanto para ser ayudado, sino que es Él el que corre a ayudar a los más débiles. Otra característica de los creyentes padres es que tienen hijos. Si son padres es porque tienen hijos espirituales. Y esta es otra pregunta que debemos hacernos. ¿Nos hemos reproducido espiritualmente? El ser padre espiritual es una enorme bendición. ¿Puede usted presentar sus hijos espirituales? ¿Sus nombres? Y déjame decirte que podés ser un padre espiritual a pesar de ser muy joven. No tenés que llegar a ser un creyente totalmente maduro para ser un ganador de almas. Se sabe de muchos jóvenes, nuevos creyentes, que son una real amenaza para el reino de Satanás. Su continuo testimonio sobre lo que ahora son hacen temblar a los mismos demonios. No son jóvenes como Timoteo, jóvenes actuales, preciosos, que aman al Señor y que cuentan al mundo sus testimonios. Son jóvenes que han ganado para el Señor a sus padres, a sus madres, a sus hermanos. Y te pregunto, ¿cómo vas a llegar al cielo? ¿Con las manos vacías? ¿O le mostrarás al Señor la cantidad de hijos espirituales que has concebido? Otra cosa que debe ser dicha en la madurez del creyente padre es que su crecimiento ha requerido de mucha alimentación en el tiempo. La orden bíblica en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, es: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Y el crecer requiere vida, tiempo y ejercicio. Por eso no seas un creyente flojo. Ejercítate para la piedad. Encontrá algo que hacer en la iglesia. No te mantengas como un tronco insensible. No sigas sentado en la guardería chupándote el dedo pulgar. Deja la cuna de la inmadurez por una probada sabiduría paternal. Tus años en el Evangelio deben tener el sello de la madurez, no un distintivo de inmadurez espiritual. Quiero concluir este mensaje contándote algo más acerca de Juan, el apóstol, el que escribió el Evangelio, las 3 cartas, la primera de las cuales estuvimos examinando hoy, y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Juan vivió un proceso de madurez dentro de la familia de Dios. Déjame darte algunos datos más de los que conoces acerca de él. El que hoy llamamos el apóstol del amor fue al principio un creyente muy inmaduro. Por cierto tiempo mantuvo una disposición natural hacia el egoísmo. Acordate que fue él junto a su hermano Jacobo
quienes le pidieron al Señor sentarse con Él en su trono cuando estuviera en su reino. Marcos 10, 35 al 45, lo que ocasionó una disputa con los demás apóstoles del Señor. En otra ocasión, Jacobo y Juan también, cuando fueron a visitar a los samaritanos y estos no los recibieron, ellos le dijeron a Jesús: ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Lucas 9:54. Estas son señales claras de la inmadurez que tuvieron al principio de su ministerio. Luego la reprensión y el tiempo con el que pasaron junto a Jesús marcaría a Juan para siempre. El que había sido llamado hijo del trueno, ahora es llamado hijo del amor, el apóstol de la cruz. Fue pasando de la etapa de niñez espiritual a juventud espiritual y a madurez espiritual. Y Dios le dio el privilegio de escribir la última profecía, la que todavía no se ha cumplido, relatada en el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Por eso es que debemos aprender a crecer tanto en gracia como en conocimiento. Si no amamos al Señor más de lo que lo amábamos ayer, no estamos creciendo, no estamos madurando. El cristiano maduro ha convertido la crítica en trabajo. Y cuando trabaja se da cuenta que muchas veces se equivoca y que ahora es él el que es criticado. El cristiano maduro acepta a todos como son y siempre va en busca del otro en lugar de esperar que le busquen a él. Nunca busca el protagonismo, sino que busca atraer a otros a la persona de Cristo. Y quisiera dejarte esta última pregunta. ¿Estás madurando? ¿Estás en el cuidado de niños o ya estás en la función de padre, ganando a otros para Cristo? Y lo que el Padre espera es que madures, que maduremos todos en la gracia y en el conocimiento, y que podamos presentarnos cuando llegue el tiempo de nuestra partida de este mundo al Señor no con las manos vacías, sino con las manos llenas de nombres de hombres y mujeres que han llegado a ser salvos por nuestro protagonismo en anunciar la palabra del Señor, por nuestro testimonio, por nuestra vida cambiada. Porque no son solo palabras, sino que en nuestra vida se ve reflejada la vida de Cristo. Yo espero que estés atravesando todo este proceso, que los que recién se han convertido al Señor crezcan, que los que ya están en la etapa de la juventud sigan avanzando hasta llegar a la madurez plena, a la paternidad. Pero tanto en la niñez como en la juventud y en la madurez, nunca dejemos de anunciar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Yo espero que lo hagas. Espero que no te quedes en una etapa conforme con tu salvación, sino que puedas completar en tu vida todo el proceso de maduración hasta que llegues a convertirte en un cristiano, en una cristiana madura, sólida espiritualmente. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos invitas a crecer en este nuevo nacimiento que hemos tenido en aquel día en que te hemos conocido y recibido como nuestro Señor y Salvador, y en que hemos sido hechos nuevas criaturas. Estamos madurando, estamos creciendo, estamos pasando por estas etapas con tu ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo y de los hermanos mayores
que nos guían en el camino. Anímanos, Señor, para que no nos quedemos en la etapa de la infancia, de la inmadurez, de la niñez, cuando ya deberíamos estar en la etapa de la madurez espiritual. Ayúdanos, Señor, a poder lograrlo. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos en un enanismo espiritual, sino que podamos crecer como hombres y mujeres maduros que atraigan a los que todavía no te conocen a través de nuestro testimonio y de nuestra conversión genuina, quieran conocer a aquel que cambió nuestras vidas, aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que nos hizo nuevas criaturas. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra. En nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Te animo a que crezcas, a que no te quedes, a que sigas adelante y a que llegues al cielo con las manos llenas. Dios te bendice y nos vemos el próximo domingo como iglesia para adorar y alabar a nuestro buen Dios. Dios te bendice. Que tu reino
por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria.